no podemos evitar, no debemos evitar, al contrario, si es posible, ¿por qué no? Proponer que la gente se exprese, está en su derecho, la Constitución les garantiza, es parte de los derechos humanos, pero esos derechos también nosotros tenemos que hacer uso de ellos. Por eso respetemos que si una familia, si una persona lo decide, que no caiga el peso teológico y aplaste y castigue y manda al infierno, ¿no? Entonces ahí yo digo que la misericordia de Dios decida. Quiero agradecer a Café Mar Negro por habernos facilitado sus instalaciones para la grabación de este episodio. Café Mar Negro se encuentra en la Plaza del Botánico, aquí en la Colonia Burócrata, en Culiacán, Sinaloa, a un lado del Jardín Botánico. Les invitamos para que puedan darse una vuelta y conocer su delicioso menú, y estoy seguro que disfrutarán una buena taza de café, un buen aperitivo. Así es que les invitamos para que puedan visitar Café Mar Negro. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Eterno Podcast. Estamos contentos de que estés con nosotros en este episodio, el episodio número 22 ya. Estamos continuando aquí en esta pequeña serie de 3 entrevistas, esta pequeña serie de 3 temáticas con el doctor Daniel Chiquete, a quien le agradecemos la oportunidad de haber aceptado la invitación con una nueva temática, pero antes pues, les recordamos que pueden seguir nuestros contenidos en nuestras redes sociales y recordarles que están disponibles para ustedes para que los puedan compartir con sus amigos y familiares. Recuerden que pueden comentarnos ahí en este video pues algún tema que les gustaría que tratáramos a futuro. Bueno, pues también de esa manera lo ponemos sobre la mesa y a consideración para los nuevos episodios que continuarán adelante. Daniel, gracias por la invitación nuevamente. Estamos aquí con una nueva temática. Gracias por aceptar la invitación. Un gusto, como siempre, estar acá con ustedes. Claro que sí. Y vamos pues de lleno ya al tema que quiero que abordemos en este momento. Quiero que hablemos acerca de la ética cristiana como un instrumento o algo que puede ser positivo para nuestro tiempo. ¿Cómo pudiéramos definir, a lo mejor antes de adentrarnos a la ética cristiana, quitándole el apellido a la palabra ética, cómo pudiéramos definir en una definición acerca de la ética en términos generales que pueda entenderse? Sí, mira, me parece muy importante empezar por la definición porque creo que a nivel general se confunde lo que es la ética con la moral. Ok. ¿Verdad? Entonces sí es importante demarcar que son 2 términos y 2 áreas que tienen puntos de encuentro, pero al mismo tiempo son áreas diferentes. Entonces, antes de definir ética, defino moral para establecer el contraste. Ok. La moral es una serie de valores que una persona asume, tal vez practica, tal vez no, pero que han sido adaptados sin un proceso de racionalización. Es decir, cada ser humano desde que nace, incluso desde antes, va asumiendo valores que le han sido transmitidos por el contexto, ¿no? La familia, el jardín de niños, la escuela, el círculo de amistades, los clubes como las iglesias, clubes deportivos, los medios de comunicación, son valores de algún modo que son consenso en una sociedad y que uno asume sin darse cuenta. Los papás, las mamás, y no subas los pies y no comas así, compórtate de esta manera. Los medios de comunicación, todo, nos van generando una serie de valores que uno ya asumió y son parte de uno con frecuencia sin que nos demos cuenta. Somos inconscientes, pero ya está. O sea, todo ser humano sabe lo que es bueno, malo, pero de esa manera, como absorbido, ¿no? En tanto que la ética exige un proceso de racionalización. Es decir, lo que yo considero bueno, tendría yo que dar un fundamento de por qué lo considero bueno o por qué lo considero malo. En ese sentido, la ética es una ciencia, es una parte de la filosofía. Entonces, la ética exige un proceso de racionalización. ¿Por qué yo creo esto? ¿Por qué no? ¿Por qué lo asumo? ¿Cuál es mi fundamento? Entonces, por eso cuando hablamos de ética cristiana, yo creo que con mucha frecuencia la gente cuando dice ética cristiana está hablando de moral cristiana. Es decir, esos valores que
prácticamente son implícitos en la vida de las iglesias, Ujú. que siempre han dicho, esto es lo bueno y esto es lo malo, y tal vez no lo racionalizamos, no tenemos el fundamento, pero lo hemos asumido así. Entonces, más bien sería una moral cristiana. Ética cristiana está hecha por gente que ha estudiado la ética, que ha estudiado los valores cristianos en relación a su tiempo, a su entorno, pero a eso, ¿no? Lo fundamental, el proceso de racionalización, de pensar, de fundamentar una convicción, es lo que hace que una ética sea cristiana, o lo que yo creo y lo que yo sospecho es que la mayoría lo que practicamos es una moral cristiana, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de ética cristiana, es un proceso racionalizador desde nuestras convicciones religiosas sobre posicionamientos en el ámbito general de la vida. Eso sería la ética cristiana. Ok. Y si nos quisiéramos remontar a los orígenes de las reflexiones éticas, ¿a qué pudiéramos decir? Sus orígenes, los primeros que reflexionan sobre esto, ya sea, bueno, hablando de la ética, a lo mejor se vienen pensadores griegos, a lo mejor, que empiezan a pensar críticamente, a observar a su alrededor y entonces empezar a decir, bueno, ¿cuál es la manera correcta de hacer las cosas? Sí, así es, tal como lo defines, la ética cristiana realmente sí nace en el Nuevo Testamento, porque los autores cristianos, vamos a pensar en un Pablo, por ejemplo, Sí. Pablo de Tarso, o el autor del libro del Apocalipsis, o cualquiera de los evangelios, cuando plantean una actitud, una crítica al mundo o a la sociedad, lo están haciendo desde una reflexión, dijéramos, religiosa o teológica del Antiguo Testamento. Ahí ya podemos decir, hay una ética. ¿Por qué? Porque buscan fundamentar su crítica o su rechazo a ciertas prácticas sociales. Un caso muy específico, el apóstol Pablo, que él es judío de nacimiento, de formación, de convicción completamente, pero es un judío de la diáspora, es decir, un judío que conoce muy bien la dinámica social, política, social, cultural del Imperio Romano, ante el cual él es muy crítico. Entonces, ya en cartas como la carta a los romanos o la carta, bueno, todas las cartas, Gálatas, Filipenses, él hace una crítica al imperio, pero desde su convicción religiosa fundada en un proceso de racionalización, es decir, en su caso de teologización del Antiguo Testamento. Entonces, ahí nace la ética cristiana. Y claro, los padres de la iglesia, los padres apologistas, los primeros teólogos, que eran pensadores con una gran formación filosófica, casi todos ellos, ¿no? En ese intento de hacer comprensible el cristianismo a su mundo, el mundo pagano o el mundo grecorromano, Siria, también Egipto, el norte de África, todo este contexto donde el cristianismo empieza a expandirse durante los primeros 3, 4 siglos de existencia, sí hay un esfuerzo muy racional, muy inteligente por no solo criticar, sino para evaluar ese mundo desde categorías religiosas en relación a su pensamiento filosófico. Entonces, ahí también hay una ética cristiana. Y de ahí en adelante yo creo que es muy difícil hacer una teología significativa sin un posicionamiento filosófico, racional. Entonces, la historia de la ética cristiana es muy importante, es muy larga, pero sí, yo creo que surge desde el Nuevo Testamento y hasta la actualidad. Claro que sí. Bien decías que la ética entonces es una crítica a lo que suceda alrededor de los que están haciendo la reflexión. Es decir, es señalar en base a la fe aspectos que consideran que no debieran de pasar o que están haciendo opresión o negativamente, ¿no? en la sociedad. Entonces, pudiéramos hablar que la ética siempre es una crítica a lo que está pasando alrededor de las personas. Mira, sí y no. Sí, si entendemos la palabra crítica en su acepción original, ¿verdad? Claro, sí, sí. Griega, que es krinein, que significa separar Ok. o significa discernir. Una diferenciación de Exacto. aspectos. En ese sentido, sí, la ética no solamente rechazar, criticar, decir todo lo malo, ¿no? Más bien es un proceso de discernimiento de cómo actuamos las sociedades, los humanos, la misma iglesia. Entonces, si crítica es ese discernimiento, quiere decir tenemos la capacidad de exaltar valores, criticar otros en el sentido de rechazar o aminorar o ver sus deficiencias. En ese sentido, sí.
todo posicionamiento religioso también es crítico, ¿verdad? Porque parte de una valoración racional de aquello que está evaluando. Pero si entendemos crítica en el sentido más popular, más contemporáneo, de criticones, de todo está mal, bueno, ahí no es una ética cristiana. Claro. Es un posicionamiento tal vez hasta fanático, pero no es ética. Ok, interesante. Entonces quiere decir que la ética trata de hacer una diferenciación. Entonces, en ocasiones, ese fanatismo del cual hablas, que algunas personas o vemos en redes sociales, hay un sinfín de posicionamientos, se ha quedado solamente en la distinción negativa y no ha sido propositiva lo que se habla acerca de aspectos que se están poniendo en duda. Creo que sí, en gran parte, ¿no? Puede que incluso hayan propuestas, ¿no? Pero propuestas que no tienen un fundamento también racional, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, pues estos comentaristas y consejeros que de repente están en las redes, muchas veces pues su fundamento no es la ética, sino la moral, es decir, principios que ellos han asumido, que ellos han escuchado, que han hecho propio, y a partir de ahí pues también dan sus consejos, hacen sus observaciones, pero sí, caemos precisamente en la necesidad de discernir. Yo puedo reproducir prejuicios, yo puedo enseñar, yo puedo opinar con un fundamento, dijéramos, bastante débil, pero podemos hacer lo mismo desde un fundamento racional, es decir, aportando, sustentando. Entonces, es la gran diferencia. Yo creo que en las redes puede haber de los dos, pero por desgracia, lo poco que conozco, porque tampoco soy así muy fanático de las redes, lo que percibo ahí es que estos consejeros o estos profetas o estos maestros, como se autodenominan, están mucho más basados en la moral y en una moral que no necesariamente moral es negativo, hay moral positiva, es decir, valores asumidos que son buenos, pero con frecuencia no, porque están dictados por, pues sí, como repito, el fanatismo, los prejuicios, las ideas no sustentadas, etcétera. Pero por supuesto, también hay de los otros, ¿verdad? Y hay que aplaudirlos porque pues no cualquiera se mete a un espacio público para comprometerse, porque cuando uno habla públicamente, como tú y yo lo estamos haciendo acá, sí, nos comprometemos, ¿no? Claro. A sustentar una idea, una opinión, y creo que eso pues es aplaudible. Y no solo en nosotros, sino en cualquiera que lo haga. Lo Claro. que tenemos que hacer es sí, ser muy respetuosos y responsables con lo que decimos. ¿Por qué? Porque pues las palabras siempre son poderosas, ¿no? La Biblia incluso nos enseña del valor de las palabras. Antes la gente le tenía miedo a la palabra, a la bendición se esperaba y la maldición se temía porque se pensaba que las palabras tenían una eficacia en sí misma. Yo creo que en la actualidad sería muy importante recuperar esa responsabilidad ante la palabra y que si vamos a hablar en público seamos conscientes de que lo que nosotros compartimos puede ser de una gran ayuda, de gran dirección, de gran iluminación para una gente, pero podemos ser destructivos también con lo que compartimos. Claro, sí, así es. Ahora, cuando hablamos de la ética cristiana, estamos en el mundo actual, hay diferentes voces, inclusive pues la cultura, la fe cristiana, la ética cristiana es en contracultura de los valores del mundo. ¿Cómo es que la ética cristiana puede salir avante en medio de un mundo pluralista, con valores muy relativistas, ¿no? Muy flexibles? ¿Cómo le apostamos a que la ética cristiana puede seguir avanzando en ese tiempo frente a esos enemigos, por decirlo de una manera, o aspectos que se tienen que superar? Sí. Mira, yo creo que el mundo siempre ha tenido una dinámica como la actual, solamente que ahora lo percibimos de una manera más agresiva hacia la fe, pues por el mismo contexto de posmodernidad, ¿verdad? Okay. Donde todo el mundo habla, hay 100 espacios donde uno puede recibir información, donde cada vez hay menos límites para la comunicación y demás. Entonces, en ese sentido, las iglesias, los cristianos, las cristianas, también estamos expuestos a muchas opiniones con las que no concordamos. ¿Qué se puede hacer? Mira, yo considero como intérprete de la Biblia que hay ciertos valores que van más allá de lo histórico, es decir, que no cambian. Puede cambiar la interpretación, pero no pueden desaparecer. Y estos valores
que son la esencia, creo yo, de la espiritualidad cristiana, son los mismos. Lo mencioné, creo, en nuestra conversación anterior. Ujú. El amor al prójimo, el respeto a la vida, la tolerancia, el cuidado de la vida, del medio ambiente, la práctica de la justicia, la santidad en el sentido real de la palabra, de apartarse de algo nefasto, de algo que daña. Esos valores no cambian. O sea, son perennes, son la esencia del cristianismo. Puede cambiar la manera de comunicarlos, la manera del contexto donde se tienen que desplegar. Entonces, yo creo que la ética cristiana tiene que seguir sustentada en estos valores. Y aunque el contexto, sus condiciones sociales, como ahora los medios de comunicación, políticas públicas, tengan sus propios discursos, la fe cristiana debe de seguir basada en estos principios, que no cambian, cambia su contexto. ¿Cuál es la tarea? Bueno, hacer que los pastores, maestros, sacerdotes, toda la gente que estamos preocupados desde la fe cristiana por un mundo mejor, tengamos esa capacidad crítica, discursiva, dialógica, pedagógica que estamos necesitando. Es decir, dejar el fanatismo y entrar en una discusión abierta, pero sin comprometer estos valores. Al contrario, exponerlos, proponerlos. ¿Por qué? Porque creo yo, como cristiano que soy, que cada vez es más urgente que la iglesia exprese cuáles son estos valores, pero que lo exprese, como siempre lo he pedido, de manera responsable, de manera informada, de manera dialógica y de manera humilde. Los valores ya no se imponen, ya no se puede imponer nada. Qué bueno que ya no se puede imponer, pero tenemos que dialogar y tenemos que mediar en un mundo, como tú muy bien dijiste, un mundo sobre todo para los jóvenes, sin valores, de disolución, donde no hay principios claros, donde no hay orientación. Cada quien, como decimos popularmente, donde cada quien agarra monte, pero no tienen una orientación. Yo creo que ese sigue siendo el papel de la ética cristiana. Decir que sí hay valores que no cambian, que son positivos y que dan orientación a cualquier vida en cualquier tiempo. Claro, así es. Ahora, si viéramos la ética aplicada a diferentes ámbitos sociales, por ejemplo, me gustaría hablar que apliquemos los principios o aspectos, reflexiones de la ética cristiana a la educación. ¿Cómo la ética cristiana puede ser positiva en el aspecto educativo, en el aspecto inclusive de la moral? Porque bien decías que hay cosas positivas rescatables, ¿no? Alejados obviamente del fanatismo, de este cerrazón a veces, ¿no? De no dialogar. ¿Cómo puede ayudar la ética cristiana en los aspectos de educación, por ejemplo? Sí, también, como todos estos temas, ¿verdad? Son complicados y precisamente por eso son tan urgentes que los tratemos. Yo creo que, a diferencia de muchos cristianos, yo no creo que la iglesia va a influir, digamos, en los programas educativos del gobierno. Por ejemplo, los libros de texto, ahí no. Uh-huh. Lo que yo propongo, o cuando menos lo que yo me imagino, porque no lo he propuesto tampoco, yo creo que tenemos que tener una educación previa a la educación secular o la educación fuera de casa, que es la educación interna. Okay. O sea, yo como padre de familia, como miembro de una comunidad religiosa, como profesor que tengo contacto con mucha gente, tanto cristianos como no cristianos, yo tengo que tener una posición muy clara, porque tengo una responsabilidad social, sí, ¿verdad? Entonces, yo quiero que mis hijos, mi hija, antes de llegar a la escuela, a la universidad, a los diferentes ámbitos, ellos lleven convicciones claras. Okay. Y esas nacen en el hogar. Y no solo a través del discurso que papá y mamá les podemos dar, sino de actitudes de vida, claro, de formas de ser. Entonces, yo creo por lo pronto que las iglesias tenemos que fomentar una educación intra que capacite a nuestros, sobre todo niños, niñas, adolescentes, para cuando se encuentren en otros espacios, con otras ideas, con otras convicciones, cuando menos ellos tengan el contrapeso. Claro. No podemos evitar que sean confrontados con un mundo que en cierto sentido sí es decadente, que es confuso, pero lo que podemos hacer es que desde casa, desde las iglesias, sí lleven una ética clara, valores claros, reflexionados, que lleven convicciones.
porque un joven con convicciones pues, va a ser mucho más difícil de que sea influenciado negativamente que uno que sí los lleve y que los lleve de manera sólida. Entonces, mi apuesta es esa. No podemos evitar que vayan a la universidad, al contrario, que vayan, es necesario, pero que vayan con convicciones claras, consolidadas, ¿verdad? Y esas surgen en el hogar en primer lugar y en la iglesia en segundo lugar. Claro, es muy interesante lo que comentas porque he escuchado en algunos círculos cristianos pues hay una preocupación de temas que se les imparten a los niños desde el kinder, sobre todo identidad de género, temáticas sobre esas que más adelante hablaremos sobre cómo podemos aplicar la ética cristiana a los aspectos de sexualidad y aspectos que actualmente se están dando, pero esas temáticas se están buscando censurarlas, es decir, que no lo reciban los niños, ¿no? Y bien decías que tarde o temprano van a escucharlo en algún momento, los niños, los adolescentes, los jóvenes, y de repente me parece que tratamos de huirle a nuestra responsabilidad, como bien dices, de formarlos en casa, de que adquieran esos valores y que tengan herramientas para cómo defender su fe, cómo decir, bueno, tú piensas eso, pero mi práctica, mi fe, es esta, ¿no? Y de repente no hacemos ese contrapeso. Entonces, las voces más que yo he escuchado es que no reciban esa educación en los círculos de escuelas, ¿no? Inclusive se han levantado asociaciones para poder hablar sobre eso, pero no hablamos de la otra parte, ¿no? De la formación. Entonces, sin duda, es importante darle más énfasis a esa formación que en casa deben de recibir nuestros hijos para cuando en el futuro se encuentren, porque se van a encontrar en algún momento, en algún círculo, porque ya no estamos pensando en esa burbuja, ¿no? Que a veces se pensaba, ¿no? No tengas contacto con esas ideas, sino cómo hacerle frente, ¿no? ¿Qué más pudiéramos hablar sobre esta situación? Yo me considero una persona, un demócrata, o sea, políticamente hablando, demócrata. Sí. Considero que la sociedad en su devenir ha tenido grandes logros y la libertad de cualquier grupo. Puede que yo no esté de acuerdo con una idea, con un planteamiento, pero estoy a favor de que se puedan manifestar. Claro. ¿Verdad? Y yo creo en la educación laica. Uh-huh. Creo en mi país también, con sus errores históricos y todo, ¿no? Entonces, yo sería incapaz de proponer que se impidan ciertas ideas, manifestaciones. Yo creo que es un derecho que todos tenemos, ¿verdad? Entonces, por ahí un dicho que escuché en algún momento, no lo puedo citar de memoria, pero más o menos dice, yo no pienso como tú, pero daría mi vida para que tú tengas el derecho de decir lo que tú quieres. Más o menos decía esto, y no en esa radicalidad, pero yo creo que toda la gente en un país democrático tiene el derecho de expresarse, de vivir, de organizar su vida como quiera. Pero al mismo tiempo, yo quiero tener ese derecho para mí. Quiero que las iglesias tengan ese derecho también de manifestarse públicamente, o sea, no solo en privado, sino públicamente, decir, esto es lo que yo creo, estas son mis convicciones, esta es mi visión de las cosas, y la gente pues que tenga la libertad de elegir. Lo importante es pues no solo aceptar que hay muchas voces y muchas posiciones, sino defender mi derecho a opinar, mi derecho a compartir mi visión, y que las iglesias como instituciones que son parte de la sociedad también tengan ese derecho. Ya cuando cualquier colectivo social tiene derecho a hablar y expresarse en la prensa, salir en la tele, pero que las iglesias tengan prohibido manifestarse y dar su opinión y defender, ahí yo creo que ya la cuestión democrática, la cuestión de dignidad humana se desbalanceó, y ahí estamos en contra. Entonces, no podemos evitar, no debemos evitar, al contrario, si es posible, ¿por qué no? Proponer que la gente se exprese, está en su derecho, la Constitución les garantiza, es parte de los derechos humanos, pero esos derechos también nosotros tenemos que hacer uso de ellos, ¿no? Ser firmes en nuestras convicciones, respetuosos pero firmes, y sobre todo ejemplares, ¿no? En un mundo donde realmente mucha gente no sabe, como decimos popularmente, ni qué ondas, los jóvenes no tienen claro qué quieren, por qué lo quieren, su estilo de vida, son de algún modo arrastrados por modas sin fundamento. Bueno, mostrar que hay otra manera de ser. Y yo creo que ahí las iglesias y otro grupo, no necesariamente o no exclusivamente las iglesias, pero muchos grupos, instituciones, asociaciones que hacen planteamientos para mejorar la vida, para dar orientación, para generar espacios de encuentro,
también tengan esa oportunidad. Ahí es mi apuesta. No cerrar ninguna voz, no callar ninguna voz, pero nosotros defender nuestro derecho también a hablar, enseñar y exponer lo que son nuestras convicciones. Sí, así es, esa apertura que debemos de tener o esas plataformas, porque a veces hay voces a lo mejor muy válidas que se pueden hablar desde el aspecto de la fe cristiana, pero no hay las plataformas, ¿no? Definitivamente en un medio digital, las voces que más se escuchan, que más se reproducen, ¿no? Son las contrarias, pero no hay plataformas. Y pudiéramos hablar sobre por qué no hay o estos casos de escándalo que a veces ha minado la crítica más, es decir, en la iglesia cristiana, en términos generales, pues hay aspectos negativos y también aspectos positivos. ¿Cómo entonces la ética viene a ser un recurso muy importante en donde todas las voces pueden ser escuchadas? Yo creo que es parte de la ética, ¿no? El resultado de la ética nos va a decir, todos tienen el derecho de poder hablar de su posición, pero no me quites el mío de también poder participar y no seas, también dialoga conmigo, es decir, yo dialogo contigo, pero tú también dialoga conmigo en un aspecto más abierto, pero lo que regularmente a veces se percibe es también una negativa, ¿no? Es decir, cristiano, no, voz no escuchada o no que no debe de reproducirse. ¿Verdad? Sí, incluso la ética no hay una ética, ¿no? Es como la filosofía, la teología, hay corrientes, escuelas, claro. de diversos. las más diversas posibilidades, pero hay una muy, muy valiosa, ¿no? De uno de los grandes pensadores alemanes de la actualidad, creo que sigue vivo, Jürgen Habermas. Él desarrolló todo un sistema ético que se llama ética dialógica o ética comunicativa. Y precisamente lo que Jürgen Habermas propone en este mundo moderno es una ética donde todos tengamos la facultad de hablar, de escucharnos y sobre todo buscar consensos. O sea, dialogar no solamente para tratar de convencer a la otra parte, sino tratar de enriquecer un diálogo donde todos podamos salir beneficiados, ¿no? Entonces, con ese tipo de propuestas y muchas otras, yo creo que es posible generar un espacio dialógico. Ahora, lo importante es que cuando se dé ese espacio, los cristianos, las cristianas, los podamos usar bien, porque también muchos de los que pretenden ser representantes de la voz evangélica o de la voz protestante o simplemente de la voz cristiana, pues de repente no están a la altura de esas condiciones dialógicas, ¿no? Que es exponer fundamentalmente, recibir con respeto y tratar de llegar a consenso. Si es posible, a veces no tenemos por qué consensuar aquello que definitivamente no creemos, pero yo creo que la experiencia nos ha dicho, no siempre las voces que se sienten representativas del protestantismo, de las iglesias evangélicas, están a la altura, ¿no? de esa tarea. ¿Sí? Qué bueno que se atreven, ¿no? Porque no todos se atreven, claro. Pero sí se atreven, pero además aportan y además lo hacen de una manera informada, digna, dialógica, pues cuánto mejor. Ojalá que hacia allá podamos avanzar. El impacto será mucho más contundente, ¿no? Ahora, dentro de la ética cristiana hay un área que es la bioética, ¿no? Y ahí se desprenden diversos temas que tal vez en ese tiempo más de la posmodernidad, los avances tecnológicos se han venido presentando. Es decir, hay situaciones que anteriormente no se presentaban, que ahora se están viviendo y por lo tanto la ética cristiana debe de dar pues una respuesta, ¿no? Por ejemplo, tenemos uno de los temas que inclusive en algunos países ya se ha legalizado, como es la eutanasia. Y me gustaría que habláramos de este tema. ¿Qué pudiéramos decir? ¿Cómo responde la ética cristiana a situaciones de este tipo? Es decir, este pensamiento de decir yo tengo el derecho de decidir, bueno, porque ese es uno de los tesis principales, ¿no? de la eutanasia, es decir, tengo el derecho de decidir cuándo terminar con la vida. ¿Cómo puede la ética cristiana pues aportar, o la bioética específicamente en ese sentido, una respuesta o su opinión al respecto de esto? Eso, no respuesta, sino opinión. Porque también al interior del cristianismo hay diferentes posiciones. Claro. Podemos decir de una manera, pues no sé si simplista o espontánea, decir, no, la vida la dio Dios y Él decide cuándo la quita, ¿no? Que es como la tendencia, ¿no? A nivel iglesias, a nivel general, esa es la tendencia. También en el mundo secular es una tendencia
cercana, pero cambiando los actores. Dice, el Estado tiene la obligación de preservar la vida, es su responsabilidad. Por lo tanto, la eutanasia no está permitida. Bueno, en algunos países sí, en la mayoría no. Entonces, siempre se apela a una fuerza fuera del individuo que quiere ejercer lo que considera un derecho. Eso también está en las iglesias. ¿Por qué? Porque el punto central sobre la eutanasia es el tema central de la ética, que es la dignidad humana. Okay. Y la dignidad humana es un valor que el cristianismo no solo lo dio a conocer o no lo dio a conocer, lo resaltó. Es fundamental para la fe cristiana. Creemos que todo ser humano, simplemente por nacer, tiene un derecho, una dignidad, que, como dijo Kant, nadie tiene derecho a menoscabarla, nadie puede atentar contra la dignidad de ninguna persona. Entonces, los cristianos creo que estamos en la línea de Kant. La vida humana es invaluable. Ahora, nosotros le damos además una fundamentación teológica. Cada ser humano lleva en sí mismo parte de la divinidad. Ajá. Dios sopla su aliento de vida, Dios nos da la vida. Entonces, cada ser humano, de algún modo, tiene algo de divinidad en su ser. Entonces, ahí está la situación. Ahora, muy importante, la ética es un discurso teórico. Y desde la teoría podemos decir, no, Dios dio la vida y Dios va a decidir quién. Pero si nos enfrentamos a realidades muy concretas de personas en situación terminal, con dolores extremos, más allá de la posibilidad de un ser humano de soportar, familias enteras sufriendo una vida que médicamente no es rescatable, se entra a otra dimensión. Y ahí yo quiero ser muy respetuoso porque gracias a Dios no he estado en esa situación. Yo no sé si mi bagaje teórico, cuando llegara ese momento, yo lo pudiera sostener. Por eso respetemos que si una familia, si una persona lo decide, que no caiga el peso teológico y aplaste y castigue y manda al infierno, ¿no? Entonces ahí yo digo que la misericordia de Dios decida, y yo no conozco toda la misericordia de Dios. Entonces puedo dar mi opinión, esto dice la ética, pero casos concretos hay que depender más de algo que está fuera de nosotros, ¿no? Claro. Que es la misericordia de Dios. Sí, es bastante interesante lo que comentas porque bien dices, la ética cristiana es una reflexión teórica, ¿no? Y a veces en el mundo de las ideas o en el pensamiento, lo teórico, pues todo parece se puede ordenar y presentarlo más estructurado y dices, wow, o sea, es un pensamiento muy bueno. Pero a la hora de la práctica, de vivir y de sentir, ¿no? Lo que una persona siente cuando una persona terminar, por ejemplo, que ya no tiene posibilidades, o sea, que inevitablemente el fin de la vida ya está a la vuelta de la esquina, se reflexiona mucho más en la vivencia, ¿no? Sí. No en lo teórico, sino ya en la vivencia. Y esto me recuerda mucho a algunas personas que plantean, por ejemplo, a una persona que tiene cáncer terminal, que prácticamente le fue detectado ya en una etapa avanzada y que la familia está bastante interesada en que se someta a un tratamiento, a lo mejor de quimioterapia, pero que los doctores le dicen, pues lo puede tomar, pero definitivamente lo más probable es que no tenga efecto, ¿no? Y entonces entra ahí una tensión entre lo que la familia quiere y lo que el paciente está viviendo y sintiendo, ¿no? Y dice, bueno, decido a lo mejor no tomar, es decir, en su libertad tiene la posibilidad de elegir un tratamiento o no elegirlo, y bien decías que no se le pueda juzgar, sino respetar. Ahora, tal vez aquí entraría un tema que es el de cuidados paliativos, cómo darle, en base a la ética cristiana, de la dignidad, ¿no? Cómo los últimos días de la vida de una persona puede ser lo más digno posible si inevitablemente una enfermedad ya es terminal. Cómo la familia puede unirse a hacer que los últimos días del ser querido sean lo más tranquilo, placentero posible, y no que se vuelva en una tensión que a veces se sucede en muchos casos de familia, ¿no? ¿Cuál sería tu opinión respecto a esto? Sí, mira, antes de responder directamente, quiero agregar que en temas como la eutanasia, para que alguien que nos escuche no adelante un juicio sobre mí, yo estoy en contra en principio, o sea, como tú bien dijiste, en cuestión teórica, desde la ética, la teología, yo estoy en contra, pero reconozco que en una cuestión concreta que no la he vivido, no puedo saber cómo reaccionaría, y por lo tanto yo jamás juzgaría a una familia, a una persona
que actuara diferente a lo que yo teóricamente decido, ¿no? Para que quede así muy claro, Claro. estoy en contra, pero yo respetaría cualquier decisión porque no es mi decisión, es la de esa gente, Sí. ¿no? Sobre los cuidados paliativos, yo creo que todas las personas no necesitamos ser cristianas, hay un interés por un ser amado, ¿verdad? Nada más por cuestión no solo lingüística, sino de actitud, yo quisiera cambiar un poco el enfoque. No se trata como la tanatología de ayudar a morir bien, sino ayudar a vivir bien. Ok. Y para mí, vivir bien y sobre todo esa última etapa como cristiano siempre es que esa persona tenga una fe de que su vida física termina, pero hay un más allá. Porque Claro. mi fe cristiana me dice que hay una vida eterna, Sí. que hay un Dios y que el fin de la vida física no es el fin de la vida. Yo creo que dentro de esos cuidados paliativos, pues físicos, aminorar el dolor, el ambiente familiar, cuestiones legales como el testamento, que todo eso esté claro, sí, pero también el aporte cristiano es esa esperanza en ese momento de crisis, cuando la fe de repente se debilita, fortalecerla. Para mí me parece un cuidado paliativo, pero de otra dimensión que es urgente, sobre todo los que somos creyentes, en seguir fomentando, ¿no? Claro, así es. Y ahorita que mencionabas la aclaración antes de dar la respuesta a esto, quiere decir entonces que la ética, aunque es bastante teórica y en la práctica a veces puede contraponerse a lo teórico, recuerdo yo, si no mal recuerdo más bien, fue Dietrich Bonhoeffer, que habla acerca de la ética situacional, es decir, cada aspecto de la vida, aunque hay una ética y valores teóricos previamente establecidos y aceptados, como bien decías ahorita, que teóricamente aceptamos, que no aceptamos la eutanasia, ¿no? En su sentido general, pero hay aspectos, situaciones muy específicas en donde se tiene que reflexionar específicamente, es decir, no hay entonces una fórmula aplicada para todos porque hay situaciones muy específicas que las personas viven. Sí, que bueno, esa es una gran referencia, ¿no? El gran teólogo y pastor alemán Dietrich Bonhoeffer, la ética situacional, y que él la relaciona mucho con la ética de la responsabilidad, ¿verdad? Ok, sí. Y quiero nomás mencionar para el público que tal vez no conozca una anécdota de Dietrich Bonhoeffer, que murió muy joven, creo que con 43 años. Él fue involucrado en un atentado contra Hitler. Uh-huh. La idea era matar a Hitler cuando ya estaba casi en la cúspide de su poder, tratando de detener la guerra y el exterminio de los judíos. Y curiosamente, algunos cristianos rechazaron, criticaron a Bonhoeffer porque él participó, él quería que Hitler muriera, iba a participar, ponerle una bomba en su oficina para matar a Hitler. Dijo, ¿cómo? Un pastor, un teólogo a favor de matar una vida. Bueno, ahí entra una dimensión muy profunda de la ética que tú mencionas, de la responsabilidad, de la situación específica. Yo, la verdad, aunque estoy a favor de la vida, yo hubiera preferido que muriera Hitler, que acabara la guerra que costó muchos millones de seres humanos y esa terrible persecución contra los judíos. Entonces, ahí seguramente Bonhoeffer, gran pensador, una gran persona, estaba a favor de la vida. Pero si había que poner en la balanza la vida de un criminal como Hitler y la vida de millones de seres humanos de diferentes países, diferentes condiciones, yo apoyaría y apoyo la decisión de Bonhoeffer. No funcionó, fue apresado y eso le costó su propia vida, ¿no? Fue descubierto el complot y días después, semanas después, lo ahorcaron los nazis. Entonces, sí, la ética tiene siempre una función o una dimensión muy específica, muy concreta que siempre hay que considerar. Es decir, la teoría de repente, como tú dijiste, es muy bonita, muy clara, muy bien fundamentada, pero la realidad de repente nos muestra un cuadro donde no siempre cuadra lo teórico con lo práctico. Sí, bien pudiéramos seguir hablando sobre esta situación de las éticas, de la ética de las situaciones, ¿no? Que él bien habla. Y él favorablemente hablaba sobre esta responsabilidad y se hacía mucho énfasis en la responsabilidad que la iglesia tiene de levantar la voz y no estar silenciada, porque el simple hecho de no hablar y ya participar, ¿no? Estar a favor de lo que se está haciendo. Por eso la voz crítica o la voz profética de la que él mencionaba, de
estar a favor de que no continúe la guerra, ¿no? Y que todo lo que desencadenó y que tristemente, pues prácticamente unas semanas después, unos días después, cae finalmente, ¿no? El régimen nazi y sí, es uno de los grandes pensadores y pocos años, ¿no? Y a pesar de su corta edad, aunque no es el tema en sí, una muy productiva literatura y que hasta la fecha, hasta actualmente sigue siendo un referente, ¿no? Actual. Sí, sí, bueno, qué bueno que aparece este paréntesis de historia de la teología, con 43 años, una gran producción y parte de tal vez sus dos libros más influyentes, uno es precisamente Ética y el otro es Cartas desde la prisión, o también Resistencia y Sumisión. Son libros que de un gran pensador, de un gran intelectual, pero que los está escribiendo desde escondido porque la Gestapo lo está siguiendo, desde la cárcel, donde está esperando, como Pablo, ¿no? Que seguramente o probablemente no va a salir vivo. Ahí escribió él estos libros. Entonces yo los recomiendo a nuestro auditorio porque se encuentran en español, ¿no? Ética, Resistencia y Sumisión, Vida en Comunidad. Todos son libros maravillosos, ¿no? De este hombre que supo vivir la ética, pero desde su situación muy, muy concreta. Y no solo porque él fuera un gigante de la fe, ¿no? Hubo muchos cristianos y cristianas en Alemania y en otros países que desde su fe pudieron resistir y tener actitudes éticas muy valiosas. Nomás para mencionar otro ejemplo así muy concreto, cuando Hitler asumió el poder, exigió a la iglesia darle su juramento, ¿no? O sea, su fidelidad. Y la mayor parte de los cristianos protestantes y católicos se afiliaron a Hitler. Pero hubo un grupo que resistió, que se separó y que se opuso a Hitler, en unas condiciones donde estar opuesto a Hitler era firmar tu sentencia de muerte. Entonces la iglesia alemana se dividió. La parte mayoritaria que apoyó a Hitler se llamó Iglesia Alemana o cristianos alemanes, y la iglesia que se opuso se denominó Iglesia Confesante. Y a esta iglesia pertenecía a Bonhoeffer y muchos teólogos, profesores, pero también gente común y corriente, simples cristianos y cristianas, sin esa voz tan autorizada y tan pública, pero que también ofrecieron su vida para oponerse a un régimen de muerte. Entonces, yo creo que estos ejemplos son válidos en todos los tiempos y en todas las culturas, incluyendo, por supuesto, México. Claro, definitivamente. Y bueno, para ir cerrando, terminando este tema de la ética cristiana, que apenas es solamente muy por encima, ¿no? Porque apenas así, por lo menos despertar en nuestra audiencia, ¿no? Ese interés, que es lo que buscamos, despertar ese interés y que cada quien de manera personal y autodidacta, pues se atreva, ¿no? A buscar esta literatura y a poder aprender un poco más sobre esos interesantes temas. Anotaciones finales, Daniel, sobre la ética cristiana y delante de nosotros, ¿cuáles son los desafíos que tenemos como iglesia cristiana, como comunidades de fe? Es decir, hay otros temas que no tocamos, bien pudiéramos al seguir hablando de la bioética, de la selección genética, de estas cuestiones que a lo mejor en el presente no nos toca ver a nosotros, pero que en un futuro inmediato sucederá, ¿no? O temas, por ejemplo, como la identidad de género, ¿no? Las comunidades LGBTIQ+, estos aspectos que están a nuestro alrededor, es decir, ya no somos ajenos, están ahí, y cómo la ética cristiana tiene que hacer frente a esos desafíos y no, pues, mezclarse, ¿no? Porque a veces ocurre ese riesgo, ¿no? De mezclarse y comprometer los valores cristianos. Es decir, cómo seguir siendo éticamente fieles a la palabra, pero al mismo tiempo no alejarnos, ¿no? De las problemáticas actuales. Todos esos temas son bien importantes y no podemos decir están en la sociedad, están en la iglesia, están en las iglesias. O sea, son parte de la discusión y qué bueno que sean parte de la discusión. Uh-huh. ¿Qué podemos hacer? Para no hacer un gran discurso, yo daría 2, 3 tips muy sencillos. No cerrarnos a la discusión, no cerrarnos al intercambio de opiniones, pero reitero, porque como profesor y como comprometido con mi fe, hagámoslo de manera informada. O sea, no rechazar todo, no asimilar todo,
no rechazar nada, no asimilar nada, si no lo hemos sometido en un proceso de evaluación. Desde lo que la ciencia nos dice, pero también desde lo que la fe nos dice. Porque tenemos nosotros el compromiso de poner en diálogo qué dice el aspecto jurídico de cualquier situación de estas mencionadas, qué dice la ética en sí como racionamiento filosófico, qué dice la medicina, qué dice la biología, etcétera. Informados, pero no vamos a poner esta información científica necesariamente sobre la fe, pero tampoco a la inversa. Debe de ser pues una fe informada. Y en ese sentido, yo creo que tomar posiciones claras, que no es lo mismo que posiciones para siempre. Sí, yo puedo tener una posición clara aquí, pero yo no cerré todavía mi reflexión. Una buena reflexión madura, inteligente, nunca se cierra. Es decir, tenemos que seguir conversando, informándonos, pero al mismo tiempo planteando nuestra fe. Eso deseo para las iglesias. Quedar abiertos al diálogo, pero diálogo responsable, informado, y no sacrificar la fe con tal de ser modernos o posmodernos. Claro, entonces la propuesta es un diálogo interdisciplinario con diversos aspectos y que la fe participe dentro de esas disciplinas que también se ha escuchado como una voz importante como las otras ciencias, ¿verdad? Esa es mi consideración, no sacrificar la fe, pero tampoco ponerla por sobre cuestiones obvias, científicas, pero tampoco la ciencia absolutizarla, porque lo que la ciencia dice hoy, en 30, 50 años tal vez diga otra cosa, pero la fe siempre nos va a sustentar, ¿no? Entonces, que esté presente, pero que no sea una barrera, sino un espacio para el diálogo. Así es, pues interesantes, ahí dejamos las anotaciones para que nuestro público, nuestra audiencia pueda seguir reflexionando y teniendo más información sobre ello. Agradecerte, Daniel, nuevamente por esta entrevista que nos has brindado y bueno, agradecerles también a las personas que nos han visto hasta este momento, recordarles que nos pueden compartir ahí en sus redes sociales para poder llegar a muchas más personas. Daniel, muchas gracias por este diálogo, muy interesante y espero que también las personas lo hayan disfrutado como nosotros. Como siempre, un gusto estar acá con ustedes. Ok, muchas gracias. Hasta la próxima. Así es.